Buen día, hoy les vamos a hablar sobre la curva presión-volumen. Entonces, mi grupo está conformado por Ana María Chávez, Dayana Maya y quien les habla, Wendy Herrera. En la imagen que estamos viendo se divide en tres partes: la curva A, la curva B y la curva C. Son diferencias entre la ventilación. En la A es controlada, está inclinado en forma de hoja. En la B se observa una respiración asistida con una forma de pescado, donde la cola es el esfuerzo de la presión negativa que se observa en la ventilación asistida. Y en la imagen C se observa cómo sería la relación presión-volumen en una ventilación espontánea. Es decir, la curva A va a ser controlada, la curva B asistida y la curva C espontánea. Y las flechitas que estamos viendo es una de inspiración que se denomina con la letra número I, y las otras flechitas son las de la expiración. Entonces vamos a darnos cuenta que la inspiración siempre va hacia arriba y la expiración hacia abajo, y así sucesivamente. Para esta imagen, primero que todo, vamos a identificar lo que significa A, B, C y D. Bueno, vamos a empezar. El A, en este lazo presión-volumen, se define la fase expiratoria en el eje de volumen. En B, la fase inspiratoria en el eje de la presión. C, el vértice superior, define a la apertura de la válvula expiratoria. Y por último, D, es el vértice inferior de la gráfica en el cruce de los ejes de la apertura de la válvula inspiratoria. En cuanto haya PIP, el nivel del PIP se observa en el eje de la presión y se desplazará hacia la derecha de la gráfica al inicio del lazo presión-volumen. Puntos de inflexión. El punto de inflexión superior, que lo vemos en esta gráfica rojo, describe el momento en el cual la mayoría del aire inspirado sale de los alvéolos. Y el punto de inflexión inferior, que lo vemos azul, es el momento en el que se vencen las resistencias del árbol respiratorio y los alvéolos se insuflan. El trabajo respiratorio. Si dividimos la curva de flujo en dos partes, la integral del área correspondiente a el área inspiratoria corresponderá al trabajo que se requiere para vencer las resistencias del pulmón. Eso en cuanto a la curva A. Y la B, la integral del área en la fase expiratoria, describirá el trabajo elástico del pulmón para tomar su volumen de reposo. Entonces, A, trabajo resistivo, y D, trabajo elástico. En cuanto a la compliance, tomando como base el lazo presión-volumen de color verde, el normal, y el lazo amarillo, se representaría un evento en donde la compliance pulmonar aumentó, mientras que en la curva presión-volumen de color rosa se encuentra cuando la compliance pulmonar disminuyó, por ejemplo en el SDRA. La sobredistensión se presenta cuando el pulmón está generando más presión para conseguir el volumen que hemos determinado como fijo, y las propiedades elásticas le limitan para alcanzar dicho volumen, que se lleva a cabo una sobredistensión pulmonar y riesgo de barotrauma. Esto se evidencia en el lazo presión-volumen en forma de pico de cisne. Una inadecuada sensibilidad generará un mayor trabajo respiratorio, lo que refleja una gráfica en forma de pescado con una cola de pescado, como lo señala la flecha verde, más prolongada hacia el lado negativo del eje X por una presión negativa, porque el paciente genera mayor presión negativa para intentar generar la inspiración. Y ya para finalizar, en este lazo presión-volumen se observa que la fase expiratoria no termina en el eje X, como nos lo señala la flecha verde, y debido a esto quiere decir que hay una fuga de aire.
No siendo más, muchas gracias por su atención.